Ya, ¿cómo están, señores? Vamos a esperar que se vayan uniendo. Buen chicle. Ya, vamos a ir esperando entonces que se vayan uniendo para continuar con el tema de la clase de hoy, que es sobre cosa juzgada. Ya, hay poquita gente, así que vamos a esperar un poquito que se unan. Vamos a esperar, vamos a esperar. Tengan paciencia. No entren en pánico. Ya. Tenemos ya quórum suficiente para comenzar. Y vamos a retomar entonces lo que estamos estudiando. No nos queda tanto. Sobre la cosa juzgada. Ya para dar contexto, hemos dicho, ya vimos el concepto de cosa juzgada, vimos también las características y terminamos la parte anterior de la clase donde yo me concentré un poquitito en hacer una referencia a lo que citamos como la última característica, que era aquella en la que señalábamos que la cosa juzgada, como efectos propios de ella, iba a dar lugar a una acción y a una excepción. Y explicamos someramente, ahora con más detalle, pero en ese momento someramente vimos en qué sentido está la acción y la excepción e hicimos una relación o una referencia a esa parte con el concepto de cosa juzgada que habíamos dado inicialmente. Así que eso ya para ir retomando. No olviden que cualquier consulta o cualquier duda a través del chat del WhatsApp, que yo lo estoy mirando siempre aquí para ver si hay preguntas. Continuamos entonces. Tenemos ya concepto, tenemos también características. Pasemos ahora a la clasificación de la cosa juzgada. Y partimos con una primera clasificación que dice, atendiendo a quienes afecta, está la cosa juzgada absoluta y la cosa juzgada relativa. No es una clasificación tan importante, pero igual hay que citarla. La absoluta es aquella que afecta a todas las personas, no solamente a las partes que están en juicio. Y eso es muy raro que suceda en el sistema chileno, porque el sistema chileno es un sistema en que en general los procedimientos judiciales solo afectan a las partes. Pero no hay que olvidar que hay, sin embargo, ciertos temas, particularmente asociados a familia, que pueden afectar a otras personas. Así, por ejemplo, si una pareja se divorcia, no quedan solamente divorciados para ellos, sino que están divorciados también para el resto de la sociedad. La regla generalísima acá es que la cosa juzgada sea efectivamente relativa, es decir, solamente afecte a las partes que se encuentran en juicio. La otra clasificación, que también es importante porque va a ir apareciendo a medida que avancemos en el estudio, tal vez no tenga hoy tanta trascendencia, es atendiendo a sus efectos, donde encontramos que la cosa juzgada puede ser cosa juzgada formal, cosa juzgada sustancial, llamada también material, y la cosa juzgada provisional. Aquí voy a recordar los dos efectos que tiene la cosa juzgada, es decir, por una parte, permitir que se exija el cumplimiento de la sentencia y por otro lado, impedir que el asunto vuelva a ventilarse ante tribunales. Lo hago presente porque tiene que ver con lo que vamos a explicar ahora. ¿Qué significa cosa juzgada formal? Cosa juzgada formal. Lo voy a leer, dice, y lo voy a explicar luego. La sentencia no puede ser impugnada pues los recursos procesales respecto a ella han precluido. Es decir, el asunto no se puede volver a ventilar en el mismo juicio, pero sí se podría ventilar en otro diverso. O sea, fíjense lo particular de esto.
Hablamos de cosa juzgada formal para dar a entender que el asunto, una vez que se resuelve, ya no puede en el mismo juicio seguir ventilándose, pero no habría ningún inconveniente en que éste se pueda promover en un juicio distinto. Algo bien atípico porque, de acuerdo a la base lógica de la cosa juzgada, un asunto resuelto con este efecto no se puede volver a desarrollar, no se puede ventilar, ni en el mismo juicio ni en otro distinto. Pero cuando existe una juzgada formal, si bien es cierto, el asunto no se puede replantear en el mismo proceso, pero sí se podría plantear en otro, nos llama la atención. Un caso en que esto sucede, es muy raro que suceda, quiero advertir eso primero, es una institución que se llama la renovación de la acción ejecutiva. No voy a ir al detalle de explicar ahora en qué consiste, es posible que alguno lo recuerde porque ya en su estudio vaya en esa parte, pero sí quiero aclarar que cuando existe renovación de la acción ejecutiva, lo que sucede es que el actual procedimiento ejecutivo se pierde, pero el demandante rescata las acciones para poder demandar en otro juicio ejecutivo. O sea, yo demando a María, pierdo el juicio, pero dejo a salvo la acción ejecutiva para poder emplearla en otro juicio nuevamente contra María. Por eso se dice que se renueva la acción ejecutiva, no se pierde. No importa cuándo ocurra ya, porque no quiero, como les digo, no es todavía el momento de entrar al detalle de cuándo o por qué sucede esto, que cuando ya lo estudiemos en su momento, van a entender por qué, porque tampoco es tan misterioso y es hasta cierto punto sentido común del por qué llega a suceder este fenómeno de la renovación de la acción ejecutiva. Esto es entonces lo que se llama la cosa ejecutiva formal. Luis dice, para que se dé este tipo de cosa juzgada tiene que tratarse de la misma acción. Claro, de hecho esa es la gracia, que se trate de la misma acción. Bien, continuamos. La cosa juzgada sustancial, o llamada también cosa juzgada material. Cosa juzgada sustancial o cosa juzgada material. La cosa juzgada sustancial o material, esta es la que nosotros conocemos. Es decir, acá el asunto ni en otro distinto. O sea, no podemos ventilar este asunto nuevamente ante tribunales. Aquí se aplica a rajatabla el principio del non bis in idem. El asunto no se puede ver. Esta sentencia, además, que genera cosa juzgada sustancial o material, permite también exigir el cumplimiento. O sea, acá nos encontramos con el efecto de la cosa juzgada en todo su esplendor. Podemos exigir el cumplimiento de la sentencia y además, el asunto no se puede volver a revisar ni a ventilar ni en el mismo proceso ni en otro proceso distinto. Insisto que esta cosa juzgada sustancial o material es la cosa juzgada que de alguna manera todos reconocemos. La otra es la cosa juzgada sustancial provisional. Sustancial provisional. Esta cosa juzgada, sustancial provisional, es aquella en que, si bien es cierto, por la sentencia el conflicto queda resuelto, podría sin embargo revisarse la sentencia si es que en el futuro cambian las condiciones. Las condiciones que hicieron que el tribunal dictara la sentencia hacen que, si esas condiciones cambian en el futuro, la sentencia podría modificarse. Esto que puede llamar tanto la atención, ustedes lo van a encontrar con mucha frecuencia o con cierta frecuencia en materia de familia. Piensen, por ejemplo, alimentos. Tenemos por sentencia definitiva que hemos condenado a Pedro a pagar alimentos por 500.000 pesos. Pero en el futuro, si cambian las condiciones económicas de Pedro, para bien o para mal, se puede solicitar aumento del monto de la pensión de alimentos o reducción del monto de la pensión de alimentos. Y nos vamos a encontrar con que una sentencia que ya tiene cosa juzgada podría, sin embargo, modificarse en el futuro. Otro ejemplo, también en familia, la sentencia que confiere el cuidado personal. Se confiere por sentencia el cuidado personal de los hijos a la madre. Pero con el correr del tiempo se demuestra que el padre está en mejores condiciones de darle una buena educación a sus hijos que la madre. El padre podría ir a sí mismo el cuidado personal y el tribunal podría modificar la decisión que había tomado y cambiarla por una decisión nueva. Eso se llama cosa juzgada sustancial provisional.
Fernando dice, la sentencia que acoge el abandono del procedimiento es cosa juzgada formal en la medida que no está prescrita la acción, ¿verdad? Claro, porque el abandono del procedimiento no permite, o sea, no mata la acción, a menos que ésta haya prescrito, en cuyo caso ya no hay mucho que hacer. De hecho, la próxima semana vamos a hacer una clase, la primera clase del lunes seguramente, va a ser sobre los plazos en materia procesal y dentro de esa clase vamos a tratar el abandono del procedimiento para que aclaremos también sobre esa materia algunas dudas. Bien, sigamos avanzando. Luis dice, esta provisional puede darse en un avenimiento que tiene efecto de cosa juzgada y no se cumple alguna de las condiciones en el tiempo. No estoy tan seguro porque el avenimiento tiene carácter de cosa juzgada plena, porque es un equivalente jurisdiccional. Que no se cumplan las condiciones del avenimiento puede permitir que uno inicie un juicio separado que tenga como origen el cumplimiento del avenimiento en sí. Ya no va a ser la misma triple identidad que se daba en el procedimiento por el cual surgió el avenimiento. ¿Hay más dudas, más preguntas antes de pasar al tema siguiente? Estoy mirando el chat a ver si aparece algo. Tenía ayer una... Acá está. No veo más preguntas, no veo a nadie escribiendo tampoco, así que asumo que estamos hasta acá, ok. Ya, sigamos entonces. ¿Qué resoluciones producen este efecto de cosa juzgada? ¿Qué resoluciones producen el efecto de cosa juzgada? La verdad es que aquí el tema es muy sencillo, porque las resoluciones que producen cosa juzgada son las sentencias de toda clase, entendiéndose por esto tanto sentencias definitivas como sentencias interlocutorias. La cosa juzgada está vinculada con las sentencias. No hay cosa juzgada ni en los autos ni en los decretos. Todo esto se debe a que los autos y los decretos no están firmes ni ejecutoriados. Ese es un fenómeno, el estar firme o el estar ejecutoriado, es un fenómeno que se da solamente con las sentencias. Y es efectivamente el estar firme y el estar ejecutoriado lo que hace que haya cosa juzgada. Por lo tanto, por sentido común, por correlación de ideas, si los autos y los decretos no pueden estar firmes o ejecutoriados, no puede haber respecto de ellos entonces cosa juzgada, dado que la cosa juzgada es una consecuencia del hecho de que una resolución se encuentre firme o ejecutoriada. Como este fenómeno del estar firme o ejecutado se da respecto de las sentencias, son por lo tanto las sentencias las que pueden encontrarse firmes y ejecutoriadas. Y por lo tanto son las que pueden producir cosa juzgada. ¿Quiénes es o son? ¿Quiénes son o quién es el o los titulares de la cosa juzgada? Titulares de la cosa juzgada. O sea, ¿quién puede invocar la cosa juzgada? Y acá tenemos que distinguir entre materia civil y materia penal. Para ver quiénes pueden invocar la cosa juzgada, distinguimos entonces entre materia civil y materia penal. En materia civil, los que pueden invocar la cosa juzgada son, letra A, las partes que están en juicio. Las partes que están en juicio. Ellos pueden invocar cosa juzgada, las partes que están en juicio. Y letra B, también la cosa juzgada la puede invocar cualquier tercero que se vea favorecido con la sentencia. Algún tercero que a su favor tenga en la sentencia algo que pueda rescatar. Algo que pueda rescatar. Bien, eso en materia civil. En materia penal, ¿quién puede invocar la cosa juzgada? Lo puede hacer el imputado, quien obviamente será el principal llamado
a, a invocar esto. Y también podría la cosa juzgada declararla de oficio el juez de garantía. También podría declararla de oficio el juez de garantía. Es difícil o es raro imaginar esto de que los jueces puedan actuar de oficio, porque el sistema chileno es un sistema en el cual los tribunales no actúan tanto de oficio en realidad. En materia penal hay casos en que puede el juez de garantía actuar de oficio, también hay en materia civil, claro que obviamente en materia civil no hay juez de garantía. Pero como les digo, esto lo vamos a ir analizando cuando entremos en materia penal, que tiene reglas distintas y es casi un universo procesal distinto a civil, por lo tanto, de momento lo insinúo porque hay que hacerlo acá, pero tampoco vamos a profundizar demasiado en esto. Esto entonces respecto a quiénes son los titulares en la cosa juzgada. Jorge pregunta, profesor, en materia penal, ¿la víctima podría invocarla para exigir un derecho como acción? Podría, pero eso en la medida que esté favorecido civilmente y por lo tanto ahí, a pesar del proceso ser un proceso penal, entramos en el ámbito civil realmente. Por ejemplo, que hubiese demandado civilmente dentro del proceso penal y tenga la facultad de exigir que se le cumpla alguna acción, por ejemplo, una indemnización de perjuicios. Porque si nosotros pensamos en que el imputado lo que quiere reclamar, o sea, la víctima, perdón, lo que quiere reclamar es un acuerdo reparatorio, el acuerdo reparatorio es título ejecutivo, por lo tanto ahí tiene que iniciar un procedimiento para exigir el cumplimiento. Ya, vamos a pasar ahora entonces a desarrollar de forma separada la acción y la excepción de cosa juzgada. Separadamente la acción y la excepción de cosa juzgada. Vamos a partir con la acción, que es más breve de tratar. Ustedes se pueden dar cuenta de eso en el PowerPoint, que tiene una sola lámina. Y luego iremos a la excepción y en la parte final haremos un paralelo entre una y otra, que está ahí en el PowerPoint de todas maneras, que es como para consolidar un poco el análisis que haremos previamente. Bien, vamos bien. Características o puntos a considerar o puntos importantes, denle el nombre que ustedes prefieran, en el tratamiento de lo que es la acción de cosa juzgada. Ya, número 1. Esto lo hemos comentado ya por ahí. La acción de cosa juzgada es la que tiene a la persona a quien la sentencia le ha conferido un derecho. Aquella persona, aquella parte que en virtud de la sentencia tiene un derecho. Y precisamente la idea de esta acción es poder exigir el cumplimiento de ese derecho. Por ejemplo, en una sentencia se ha reconocido que a Pedro se le adeuda 10 millones de pesos. Entonces Pedro tiene un derecho que la sentencia le está reconociendo. A través de la acción de cosa juzgada, él va a poder exigir que le cumplan con la sentencia. Número 2. Esta acción de cosa juzgada se va a manifestar a través de un juicio ejecutivo o bien a través del cumplimiento incidental del fallo. O sea, la manera como en nuestro ejemplo Pedro va a reclamar el cumplimiento de este derecho consistente en que le paguen 10 millones de pesos es que él va a poder tomar un camino que es el cumplimiento incidental del fallo o bien tomar otro camino que es demandar en un juicio ejecutivo toda vez que la sentencia en la cual a él se le ha reconocido este derecho tiene mérito ejecutivo según lo señala el propio Código de Procedimiento Civil. Número 3. La acción de cosa juzgada emana de aquellas sentencias que se encuentran ejecutoriadas, que emanan de aquellas sentencias que se encuentran ejecutoriadas o de aquellas que causan ejecutoria. Aquellas que están ejecutoriadas o aquellas que causan ejecutoria.
Sé que me lo van a preguntar, por lo tanto lo voy a explicar. Ya vimos qué significa que una sentencia esté ejecutoriada. Pero ¿qué significa que una sentencia cause ejecutoria? ¿Qué significa que una sentencia cause ejecutoria? A ver, cuidado con esto porque también es preguntable. Una sentencia se dice que causa ejecutoria cuando, a pesar de que existan recursos pendientes, igual se podría pedir el cumplimiento de ella. O sea, no está ejecutoriada porque los recursos están pendientes todavía, pero no obstante estar pendientes los recursos, ya podríamos exigir que se cumpla con la sentencia. Por ejemplo, una sentencia que ha sido apelada, pero cuya apelación se ha concedido en el solo efecto devolutivo. Como hay solamente efecto devolutivo y no hay, por lo tanto, efecto suspensivo, la sentencia se puede cumplir. Porque lo que impide cumplir la sentencia es el efecto suspensivo. Pero acá no hay efecto suspensivo, hay solo devolutivo. Ahí estaríamos frente a una sentencia que no está ejecutoriada, porque la apelación todavía está pendiente de ser resuelta. Pero causa ejecutoria porque al no haber efecto suspensivo, la resolución, en este caso la sentencia, se podría cumplir. Número 4. Para intentar la acción de cosa juzgada, hay un plazo. Y esto tiene que ver con el camino que vayamos a tomar. Si intentamos la acción de cosa juzgada a través del cumplimiento incidental, el plazo es, porque no olvidemos que para exigir o para pedir, no exigir, para pedir el cumplimiento incidental hay un año de plazo que se va a contar desde que la sentencia esté ejecutoriada, un año. En cambio, si tomamos el camino de un juicio ejecutivo, ahí el plazo es de 3 años, porque no olvidemos que el mérito ejecutivo que tienen los títulos dura 3 años, a menos que la ley señale un plazo distinto, que no es el caso acá, por lo tanto son 3 años. Bien. Por último, número 5, como quinto punto importante, esto es como bien evidente, pero hay que decirlo, la acción de cosa juzgada es una prestación. En nuestro ejemplo, Pedro era favorecido con 10 millones de pesos, él es el que va a intentar la acción de cosa juzgada. No es la contraparte, porque la contraparte no tiene ningún derecho a su favor. El titular del derecho es el que intenta esta acción de cosa juzgada. Bueno, sigamos. Luis dice, un ejemplo de esta ejecutoria puede ser una medida precautoria. No sé, no lo creo, porque una medida precautoria se va a conceder por una sentencia interlocutoria que va a quedar ejecutoria y por lo tanto, a menos que se apele y la apelación se conceda en el solo efecto devolutivo, ahí sí, ahí se daría el fenómeno, pero no porque sea una precautoria propiamente tal, necesariamente va a causar ejecutoria, puede quedar ejecutoriada también. Y aquí vuelvo a lo que dije al principio, no solamente las sentencias definitivas quedan ejecutoriadas, las interlocutorias también, en el fondo toda clase de sentencia. Bien, sigamos. ¿Alguna duda respecto a la acción de cosa juzgada? Porque esa termina acá. Nos vamos a meter ahora en la excepción de cosa juzgada, que es un poco más larga, porque es no sé si la que más se pregunte, pero sí, es la que más se suele desarrollar cuando el tema es la cosa juzgada, justamente. Ya. Bien. Excepción de cosa juzgada.
Vamos viendo. Vamos a tratar también ir viendo punto por punto, tal como lo hicimos con el caso anterior, para que sea ordenado. Yo valoro bastante el orden cuando uno pasa la materia, ¿ya? A mí no me gusta disparar ideas así de forma incongruente porque creo que se pierde el hilo de lo que uno está estudiando y mientras más ordenado uno tenga las cosas y más ordenado esté el apunte, al final incluso invita de mejor forma a estudiar. Por eso a mí me gusta que las cosas sean como bien esquematizadas. Camila dice, profe, me confundí con la pregunta del compañero de la medida precautoria. Ya, pero Camila, dígame en qué sentido se confundió, porque no sé qué parte la confundió para yo poder aclararle la confusión que pueda tener. Entonces, si me dice, me confundí por esto, o yo pensaba esto otro, ahí me queda fácil para poder orientar. ¿Ya? Yo lo que comento simplemente es que un ejemplo de una resolución que causa ejecutoria es aquella, bueno, primero que todo, que cause ejecutoria una sentencia, implica que la sentencia puede ser cumplida a pesar de tener recursos pendientes. Y que la figura más frecuente es la de aquella sentencia, que puede ser definitiva, puede ser interlocutoria, da lo mismo, que tiene pendiente una apelación que se ha concedido en el solo efecto devolutivo, al no haber efecto suspensivo, por lo tanto la resolución se podría cumplir, no obstante haber recurso pendiente. ¿En qué caso, además de una apelación? Otros recursos, porque los efectos de los recursos son muy diversos. Hay recursos que no suspenden el efecto de la resolución que se está intentando. Por eso existe otra figura. Yo no quiero complicar más el tema, ¿ya? Pero por eso existe otra figura que es la orden de no innovar. Justamente cuando uno tiene un recurso que no permite suspender el efecto de la resolución, uno intenta suspenderlo, porque el recurso no lo suspende por sí mismo, a través de una figura externa que es la orden de no innovar. Pero lo quiero ir incorporando y apilando instituciones, porque si lo hago, creo que en este momento que estamos recién partiendo con procesal, va a generar más confusión que ayuda. Creo que todavía no están aún los elementos o las herramientas para poder entenderlo bien. Juan Guillermo dice, profesor, entonces la acción ejecutiva viene a ser de cierta forma el fundamento del ejecutante en su demanda ejecutiva. La acción de cosa juzgada me refiero. No entiendo mucho lo que me pregunta Juan Guillermo, pero los juicios ejecutivos no sirven solamente para plasmar la cosa juzgada. ¿Ya? Los juicios ejecutivos sirven para exigir el cumplimiento de obligaciones que constan en título ejecutivo. Y hay muchos tipos de título ejecutivo. La sentencia es uno de ellos. Tratándose de sentencias, evidentemente que podemos vincular los juicios ejecutivos con la cosa juzgada. Pero si no ese es el caso, si yo lo que estoy pidiendo es que me cumplan una obligación que consta en una escritura pública, ahí claramente la cosa juzgada no tiene nada que ver. O sea, no crean que hay una simbiosis exclusiva entre juicio ejecutivo y cosa juzgada y que siempre van a ir de la mano y no haya nada afuera. No es tan así. Ya, continuamos entonces. Vamos a la excepción de cosa juzgada y como les dije nos vamos a ordenar con lo que estamos haciendo. Número 1. Excepción de cosa juzgada. Es el efecto que producen determinadas resoluciones judiciales, las sentencias para ser más preciso, en virtud del cual no puede volver a discutirse ni pretenderse la dictación de un nuevo fallo entre las mismas partes y sobre la misma materia que fue objeto del fallo anterior. O sea, existiendo lo que denominamos, y lo vamos a ver en un momento más, existiendo lo que llamamos la triple identidad, un asunto que ya fue resuelto por el tribunal no se puede volver a ventilar. La idea de esto, que resulta bastante evidente, es evitar que se vayan generando juicios sucesivos, que ocurra lo que yo dije en algún momento en el módulo anterior. Voy a demandar a Pedro porque según yo, Pedro me debe dinero por un auto que le vendí. Lo demandé, perdí, no importa, lo voy a demandar de nuevo. Volví a perder, no importa, lo voy a volver a demandar. Y la verdad voy a demandar a Pedro por lo mismo hasta que yo gane. Ya, eso no se puede. Demandé a Pedro, perdí, se acabó la historia. No puedo volverlo a demandar, a menos que cambie la acción o a menos que yo demande a otra persona.
a menos que yo de alguna manera altere la triple identidad. Ya vamos a ver lo que es la triple identidad. Pero mientras se mantenga la triple identidad, no hay forma de renovar el asunto que ya fue resuelto por el tribunal. Número 2. La excepción de cosa juzgada, por regla general, no opera de oficio. No opera de oficio, sino que se debe reclamar por la parte interesada. La parte interesada tiene que invocar, por decirlo de alguna manera, reclamar la excepción de cosa juzgada. Si yo demandé a Pedro y perdí, y yo vuelvo a demandar a Pedro, él tiene que invocar la cosa juzgada. El tribunal de oficio no la va a invocar, simplemente porque el tribunal no tiene idea. Ahora, ¿por qué digo por regla general? Porque ya estaba advertido hace un momento atrás que en materia penal, el juez de garantía podría de oficio invocar la cosa juzgada. En materia penal puede el juez de garantía de oficio invocar cosa juzgada. Podría, está facultado para ello. No importa ahora cuándo, ni cómo, ni por qué, porque como les digo, eso lo vamos a complementar en materia penal. Número 3. Ojo, porque aquí hay una diferencia importante también con la acción. La excepción de cosa juzgada no tiene plazo para intentarse. No tiene plazo para intentarse. Lo que sí tiene es una oportunidad procesal. O sea, hay momentos dentro de un juicio donde yo la voy a poder alegar. Pero no tiene plazo en términos tales, y vuelvo al ejemplo anterior. Yo demandé a Pedro, porque yo digo que Pedro me debe dinero por un saldo de precio de una compraventa. Perdí. Entonces, no es cuestión de que yo diga, voy a demandar a Pedro de nuevo porque no puedo. Hay cosas juzgadas. Pero tampoco es que yo diga, bueno, ¿sabes qué? Voy a esperar. Porque si espero 10 años, ahí sí lo puedo demandar porque la cosa juzgada, la excepción, tiene un plazo para oponerse. No tiene plazo. Y así pasen 100 años y sean mis hijos los que demandan a los hijos de Pedro, igual va a seguir existiendo la excepción de cosa juzgada y así pasen 200 años o pasen 1000 años. ¿Ya? A eso voy con el hecho de que no tiene plazo. Fíjense que la acción de cosa juzgada sí tenía plazo, 1 año o 3 años, dependiendo de uno de los dos caminos que teníamos para tomar. La excepción de cosa juzgada, en cambio, no tiene. Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas hasta acá de lo que estamos viendo? Ya, no veo preguntas así. Víctor dice, profesor, ¿se puede renunciar a este efecto o derecho de cosa juzgada? No, no se puede renunciar, pero tampoco está la parte que lo invoca obligada a invocarlo. Por lo tanto, si la parte no reclama la cosa juzgada en alguna de las oportunidades procesales que tiene, que en un momento más vamos a ver cuáles son, como el tribunal no la declara de oficio, si no la reclama, no va a operar. No es renunciar a ello ya, porque puede que la parte ni siquiera sepa que tiene ese derecho. Ahora, una renuncia formal, como que yo celebro un documento con Pedro, en el mismo ejemplo que he estado dando todo este rato, y logre que él renuncie a este derecho, no. No, porque estas normas son normas de orden público, entonces por ese motivo son irrenunciables. Seguimos. Justamente llegamos a esto que lo hemos insinuado en varias ocasiones. La triple identidad. ¿De qué se trata esto tan misterioso, podríamos decir, de la triple identidad? ¿En qué consiste la triple identidad? A ver, primero que todo, la triple identidad es fundamental para este tema de la excepción de cosa juzgada. No se da en la acción, sino que en la excepción. Existiendo triple identidad, opera la excepción de cosa juzgada. No opera sola, ya lo hemos dicho, pero cabe, se podría intentar, se configura la excepción de cosa juzgada.
¿Cuáles son los tres aspectos de la triple identidad? Es triple, son tres, no hay tampoco mucho misterio ahí. Son copulativos, no son 2 de 3 ni 1 de 3. Deben darse los tres conjuntamente. Tenemos, número 1, identidad legal de partes. Identidad legal de partes. ¿Qué significa esto de identidad de partes? O sea, que las partes que están en el juicio sean las mismas. El mismo demandante, el mismo demandado. ¿Por qué decimos identidad legal? Porque esto comprende no solamente a la persona físicamente, sino que a sus herederos, a sus cesionarios, en fin. Juan Andrés Celis, Pedro González. Ellos somos las partes. Se muere Juan Andrés Celis, sus hijos siguen siendo la misma parte. Y así, tal como lo vamos generando. Ese es el primer punto entonces, la identidad legal de partes. Número 2, identidad de objeto. Identidad de objeto. El objeto es la pretensión. El objeto es la pretensión, es decir, lo que estamos reclamando en el juicio. Lo que estamos reclamando. Mantengo el ejemplo. Yo estoy demandando a Pedro para que me pague por un saldo de precio 10 millones de pesos. El objeto son esos 10 millones de pesos. Y letra C, la identidad de causa. La causa acá es el fundamento jurídico. O sea, el razonamiento jurídico que existe detrás de reclamar esta pretensión. En el ejemplo, una acción emanada de un contrato de compraventa para cobrar el precio de la cosa vendida. Esa es la causa. Yo no puedo entonces demandar a Pedro reclamándole 10 millones de pesos, empleando como acción aquella emanada de la compraventa para exigir el pago del precio. Porque ahí está dándose la triple identidad. Yo ya demandé a Pedro por 10 millones de pesos, ocupando la acción para cobrar el precio de la compraventa. No puedo emplear esa triple identidad nuevamente. Pero si yo la altero, puedo. Si yo demando a Pedro también por los 10 millones de pesos, pero busco una acción distinta, podría. Por eso es que hablo de que la triple identidad tiene que darse en forma copulativa. Quiero también indicar que acá el tema no son los 10 millones de pesos, es el saldo de precio. Por lo tanto, si yo lo demandé por un saldo de precio de la compraventa por 10 millones y perdí, no lo puedo demandar por un saldo de precio en la misma compraventa, pero ahora por 8 millones. Porque alguno me dirá, pero 10 y 8 es distinto. Pero sigue siendo el saldo de precio de la compraventa. O sea, la pretensión sigue siendo la misma. Yo alegando que este sujeto no me ha pagado la totalidad del precio del contrato. Pregunta Fernando si esta triple identidad se relaciona con la excepción de litis pendencia. Es la misma triple identidad, la misma. La diferencia está en que en la litis pendencia estamos hablando de un juicio que no ha terminado todavía. Por eso ahí no hablamos de cosa juzgada. Es un juicio que está en desarrollo. Yo demandé a Pedro y me doy cuenta que este juicio lo voy a perder. Digo, ya, ¿sabes qué? Antes que este juicio se acabe, voy a volver a demandar a Pedro en otro juicio. Ahí se reclamaría litis pendencia. Jimena pregunta, profe, ¿la identidad legal de partes se refiere a que no se puede repetir las partes? Claro, no pueden ser las mismas partes. Legalmente hablando, esto involucra a las partes propiamente tal, a sus herederos o a sus cesionarios. Profesor, ¿puede explicar de nuevo la identidad del objeto? Por favor, me dice Franco. La identidad del objeto es la pretensión, o sea, lo que estamos reclamando en el juicio. Yo estoy reclamando un saldo de precio. Ese es el objeto. O estoy demandando una indemnización de perjuicios. Ese es el objeto. O estoy demandando que me devuelvan un auto que yo digo que me pertenece. Ese es el objeto. Profesor, dice Gabriela, ¿puede explicar la identidad de causa de nuevo, por favor?
La causa es el fundamento jurídico que empleamos para reclamar. El fundamento jurídico que empleamos para reclamar. Es decir, la acción de cobro de precio, la acción indemnizatoria, la acción reivindicatoria, respectivamente los tres casos que acabo de describir. Esa sería la causa. Bien. Eso entonces en cuanto a lo que es la triple identidad. Continuamos. Formas de invocar la excepción de cosa juzgada. Las formas, las maneras, las oportunidades procesales. Claudia pregunta, ¿qué ocurre con la identidad legal de partes en las causas voluntarias, como por ejemplo un cambio de nombre? Muy bien que Claudia lo haya preguntado. En los asuntos no contenciosos no hay cosa juzgada. Está muy bien que lo haya preguntado porque ese es un detalle importante. Así que ahí no se genera esta problemática. No hay cosa juzgada en los asuntos no contenciosos. Bien, yo acá coloqué en la lámina, ustedes pueden ver ahí, la verdad es que lo pueden ver ustedes porque si no, yo igual lo voy a leer, pero no hay mucho que explicar acá porque se trata en casi todos los casos de materias que aún no hemos visto, pero que eventualmente vamos a ver. Aquí hay algunas oportunidades de cómo reclamar la cosa juzgada. Por ejemplo, en materia procesal civil, la cosa juzgada es excepción mixta, según lo señala el artículo 304 del CPC. Ya veremos más adelante, lo vamos a ver, qué son las excepciones mixtas. También es excepción perentoria, según lo señala el 309. También es una excepción anómala. Insisto, vamos a ver qué significa todo esto, por qué es perentoria mixta, por qué es perentoria anómala. También la cosa juzgada la podemos invocar como fundamento de un recurso de apelación. O sea, podemos apelar y usar como fundamento para esa apelación que acá hay cosa juzgada. Lo mismo para invocarla como causal de una casación en la forma. De hecho, el artículo 768 en su número 6 expresamente señala como causal de casación en la forma a la cosa juzgada. También como causal en la casación en el fondo y también como causal para un recurso de revisión. O sea, ustedes se pueden dar cuenta que hay muchas maneras y por ende muchas oportunidades procesales para reclamar la cosa juzgada. Puedo hacerlo casi desde que el juicio comienza, como una excepción perentoria, incluso mixta. O sea, podría hacerlo, si es un juicio ordinario, dentro del término de emplazamiento. Y puedo seguir reclamando hasta el final del juicio. Tengo un espacio de tiempo, por ende, bastante amplio si yo quiero traer ante la idea del tribunal que acá puede haber cosa juzgada. En materia procesal penal, la cosa juzgada se puede invocar como causal para el recurso de nulidad penal. No olvidemos que en materia procesal penal no hay casaciones y que su lugar lo ocupa la nulidad penal. Se puede invocar como excepción de previo y especial pronunciamiento. Y también como una causal para solicitar sobreseimiento definitivo. Ahí hay tres caminos que podemos recorrer para reclamar la excepción de cosa juzgada, estos últimos en materia procesal penal. Esto lo vamos a ir conversando naturalmente a medida que vayamos avanzando. Bien, por último, vean ahí en la última lámina, esto lo hemos desarrollado ya, aquí está ordenado nada más, un paralelo entre la acción y la excepción. Por ejemplo, la acción nace de sentencias condenatorias, la excepción nace de todo tipo de sentencias. La acción se puede reclamar o en un año o en 3 años, la excepción en cambio no tiene plazo. La acción la puede reclamar solo el que ha obtenido un derecho, la excepción todas las partes del juicio. Ambas tienen distintas formas de hacerse valer y ambas emanan de sentencias que están ejecutoriadas. Las 3 primeras son diferencias, las otras 2 son similitudes que tiene que ver un poco porque los paralelos no solamente deben ser solo diferencias, pueden tener también similitudes. Cristóbal pregunta, profesor, en materia penal ¿no hay casación o apelación? Casación no hay, apelación sí. Pero la apelación en materia penal tiene menos aplicación que la apelación, en materia civil. En materia civil la apelación se nos aparece por todos lados. En materia penal
Es mucho más restringido el ámbito de aplicación que tiene, pero igualmente existe. Bien, estamos cerrando entonces con esto la clase de hoy, que ha tenido que ver en el fondo con los efectos de las resoluciones judiciales, tratar por un lado el deshacimiento del tribunal y por otro lado la cosa juzgada. ¿Dudas, preguntas? Antes de cerrar la clase de hoy, que cierra además con las clases de esta semana. No olviden que tenemos clases lunes, martes y miércoles. Hoy es miércoles. Aprovecho de desear que pasen unas buenas fiestas patrias. Cuídense. Traten de no beber en demasía. Y espero verlos a todos vivos, sanos, el próximo lunes en clases. ¿Qué veremos el lunes? Me dice Jimena. Bueno, ya anticipé que la primera parte de la clase del lunes va a ser sobre los plazos en materia procesal y además sumándole a ello el abandono del procedimiento. Y es probable que el mismo lunes partamos ya con los procedimientos propiamente tales o veamos algún otro tema de estos que están en las normas comunes y de todas formas el martes ya comenzaríamos con procedimiento ordinario en primer lugar. Antes que me lo pregunten, vamos a ver competencia y jurisdicción. Pero yo en el caso de usted lo voy a ver al final, porque es un tema que se aprovecha mejor cuando uno ya tiene todo el procesal encima, se entiende mejor ahí lo que es la jurisdicción y la competencia cuando uno tiene ya hartas herramientas para poder comprenderlo. Así que no crean que esa parte va a quedar afuera porque la vamos a ver. Juan Guillermo pregunta respecto al año y a los 3 años, ¿desde cuándo se cuentan? Desde que la sentencia quede ejecutoriada, lo cual tiene que ver con lo que hicimos en el cuadro, que yo les mandé la foto hace un momento atrás. Hay distintos momentos, va a depender, como les digo, de esas variables que fuimos considerando ahí. Víctor me pregunta si acaso veremos procedimiento incidental. Si me piden que lo veamos, lo vemos. No es algo que tenga considerado para ver, pero si quieren que lo veamos, podemos dedicar una clase que podría ser la segunda parte de la clase del día lunes para ver incidentes y ver el procedimiento incidental ordinario, por lo menos. Ya, pero eso lo podemos ir viendo ahí en el chat. Ya en lo que se refiere a la parte de la clase, creo que estamos hasta acá porque no vemos más preguntas de materia. Que estén todos muy bien, cuídense, nos vemos en clases el próximo lunes y seguimos de todas maneras en contacto a través del chat. Que estén bien, cuídense, chao, chao.